Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Abrimos, como siempre, las puertas de las ventanas a la salud mental. Desde Málaga, desde 107.3 de frecuencia modulada, Color Comunitaria y a través de Onda Local de Andalucía, de Radio La Barandilla y de otras emisoras a las que llega este programa, comentamos todo lo que es la actualidad. Y actualidades, y hoy vamos a hablar, mi compañera Pilar Martínez y un servidor de ustedes, Paco Carbonell, pues vamos a hablar qué es Changui. Changui es una asociación sin ánimo de lucro que propone la cultura como impulsor de cambio, articulando recursos sociales en la Serralera de Ronda y ofreciendo actividades en un espacio propio que va desde un taller de radio, un café de conservatorio, talleres de seminario dictados por expertos, es decir, cosas que llaman mucho la atención y que creemos que son muy positivas como está la salud mental. Pero si me lo permiten antes, hoy es un día de reflexión y en todos los programas de esta Santa Casa queremos dar una columna de opinión sobre lo que está sucediendo en Palestina. Ay, Dios mío, el conflicto israelí-palestino es una de las tragedias más persistentes y dolorosas de nuestro tiempo. La violencia recurrente contra la población civil palestina es una herida abierta que se niega a cicatrizar. No se puede observar la situación actual sin sentir una profunda consternación por las vidas inocentes que se pierden y el sufrimiento incalculable que se inflige. Es un ciclo de dolor que parece no tener fin. Las imágenes y los relatos que emergen en los territorios palestinos son desgarradores. Vemos hospitales desbordados, infraestructuras destruidas, familias enteras desplazadas o aniquiladas. La magnitud de la pérdida humana, especialmente entre las mujeres y los niños, es inaceptable y exige una condena inequívoca por parte de la comunidad internacional. Cada vida palestina perdida no es solo una estadística, es una familia destrozada, un futuro truncado, una herida profunda en el tejido social. La brutalidad de la ocupación y las operaciones militares a gran escala generan un resentimiento que alimenta un ciclo de violencia y desesperación. Si bien Israel tiene derecho a existir y a defenderse, la manera en que ejerce ese derecho ha llevado a una catástrofe humanitaria para los palestinos. La comunidad internacional tiene una responsabilidad moral y legal de actuar. Las resoluciones de las Naciones Unidas deben de ser respetadas y se debe exigir una rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos. No podemos permanecer en silencio mientras se desgarra la vida de miles de personas. La inanición o la justificación de la violencia unilateral solo perpetúa el conflicto y socava cualquier esperanza de una paz duradera. La única salida a esta espiral de violencia es un compromiso serio y genuino, con una solución política que garantice la dignidad, los derechos y la autodeterminación del pueblo palestino, junto a la seguridad de Israel. Esto implica el fin de la ocupación, el levantamiento de los bloqueos y el establecimiento de un Estado palestino viable y soberano, basado en las fronteras de 1967 con Jerusalén. No es una cuestión de tomar partido por un bando, ni por uno ni por otro, sino de defender la humanidad y los principios de justicia. El sufrimiento de la población civil palestina nos interpela a todos. Es hora de que la presión internacional se intensifique para detener esta masacre, garantizar la protección de los civiles y trabajar incansablemente por una paz justa y duradera que ponga fin a este dolor interminable. Y ahora sí que sí, retomamos el programa en su inicio. Pilar Mirallada, compi. Pues buenas tardes a todos y yo quería decir, no sé si la pronuncio bien, tenemos al otro lado a Nicolás Salguero Yauk, no sé si es Yauk, ¿cómo se dice? Sí, está bien pronunciado. Está bien pronunciado. Nicolás Salguero Yauk, que la palabra de vuestra asociación cultural terapéutica se llama Changui, ¿no? Sí, Changui, más que Changui. Changui, que es, yo no sé si me equivoco, Nicolás, me corriges, perdóname que te tutee, Changui me decía mi madre cuando era pequeña, vaya Changui que has preparado, ¿no? Como vaya relío,
vaya follón de muchas cosas, ¿no? Pero que ahí sale algo. Vaya changüí que has preparado. Y aprovechando eso, pues presentamos a Nicolás. ¿Quién es Nicolás? ¿Quién es Nicolás? Preséntate tú mismo, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar soy el presidente de la asociación. Trabajo en el hospital de la Serranía de Ronda, en el área de salud mental. Y bueno, primero, antes que nada, buenas tardes a todos los que están escuchando, buenas tardes a ustedes. No los veo, los escucho. Y en relación a lo que mencionaba recién, a mí me gusta mucho el término porque tiene muchas acepciones en distintas partes del mundo. Changüí, nosotros, por ejemplo, nombrábamos a otra oportunidad, a una segunda oportunidad. También vimos la acepción que viene del inglés, que es chance to win, y también tiene una acepción aquí que es engaño o embuste, y creo que tiene que ver también un poco con eso del engaño por ahí actual a cierto individualismo que se vende muchas veces en los medios de comunicación, más que nada. Sí, no, continúa. Sí, no, yo le iba a preguntar, Nicolás, tú eres psiquiatra, sí. ¿Trabajas en el hospital de la Serranía de Ronda? Sí, yo trabajo en el área de psiquiatría, en el hospital de Ronda. ¿Y cómo ves así en general el tema para empezar a abrir boca? Luego ya hablamos de changüí, ¿no? ¿Cómo ves tú, en principio, la salud mental en general? ¿Cómo veo la salud mental? Bueno, es una pregunta muy amplia, para que conversemos todo el día, ¿no? Exacto. Pero lo que tú vives en el término donde tú estás trabajando, ¿no? Sí. ¿Tú crees que que ha pasado de ser o sigue siendo, según tú, o tu opinión, o tu profesión, que es la de psiquiatra, sigue siendo el pariente pobre de la sanidad pública? No sé si el pariente pobre. Yo creo que muchas veces es un pariente confuso. Yo creo que el último tiempo, si bien han aumentado muchísimo las consultas, y eso por un lado es bueno que la gente se esté animando y se esté permitiendo conversar acerca de sus problemáticas, me parece que también es muy confuso porque me parece que puede prestarse a patologizar ciertas situaciones de la vida cotidiana y del sufrimiento que conlleva muchas veces la existencia en sí, y desdibujar cuáles son por ahí las competencias de todas las personas que trabajan con formación en salud mental seriamente. Lo mismo me parece también sucede con muchos terapeutas que se presentan en las distintas redes sociales o los medios de comunicación, que por ahí promueven un mensaje que a través de a lo mejor alguna experiencia que a ellos le funcionó, compartirla, pero no necesariamente tiene que funcionarle a todo el resto de las personas. Y eso termina siendo, me parece, desde mi punto de vista, un mensaje bastante peligroso. Yo estoy desde mi, desde mi interés por la salud mental, pero soy ajena, ¿no? Yo lo he escuchado, lo que tú acabas de decir, y reflexioné sobre lo que tú decías. Se patologizan ciertas situaciones de la vida normal y se mete todo en el mismo saco, ¿no, Nicolás? Sí. Entonces, para ti, ¿cuál sería? Yo sé que es difícil. ¿Por qué sucede? Primero hay dos preguntas. Una, ¿por qué crees tú que sucede eso? Porque vivimos en una sociedad que no estamos preparados para asumir la frustración, digamos, y a cualquier mínima cosa nos tambaleamos y necesitamos a alguien que nos lleve de la mano. Y eso por un lado. Y en segundo lugar, ¿dónde estaría la línea entre algo patológico y algo, digamos, habitual, cotidiano, normal? Bueno, son preguntas bastante complejas. Voy a intentar, sin
entrar en reduccionismos, probablemente lo haga, pero bueno, intentaré. Bueno. En primer lugar, lo que menciona sobre la frustración, yo creo que en gran parte tiene que ver con que vivimos en una sociedad y en un momento de muchísimo confort, de muchísimo confort en muchos aspectos, lo cual deviene en que ante por ahí situaciones que nos sometan a cierta frustración, se nos hagan un tanto complejas. Lo mismo puede suceder, digamos, con lo que tú mencionabas como patológico o no patológico, y me parece que tanto querer vender una idea de que constantemente hay que estar en situaciones de placer o de alegría o de éxito, ¿sí? Me parece que por ahí perdemos un poco el foco de que las situaciones de sufrimiento, de malestar desagradable, muchas veces tienen utilidad para que nos permitan realizar un cambio. Y es muy necesario en ciertos momentos de nuestra vida, para poder adaptarnos a ciertos cambios, para poder adaptarnos por ahí a ciertas pérdidas que consideramos insustituibles, digamos. Entonces, un poco alineando con lo que preguntaba de que qué es patológico y qué no, me parece que tiene que ver un poco con la funcionalidad y con los tiempos de cada persona, ¿sí? Si nos ceñimos solamente a la cuestión laboral, y a lo mejor en 2 días se supone que una persona debiera resolver el duelo para continuar trabajando, ¿sí? Y a lo mejor de la misma manera. Y lo cual, si bien puede ser un sostén, porque el trabajo en muchas situaciones puede ser un sostén, impone también ciertos tiempos de duelo en los cuales va cambiando de persona a persona ante diferentes pérdidas. Yo no sé, Nicolás, yo te quiero preguntar una cosa. ¿Qué aportáis vosotros? Porque tanto tú como Manuel Domingo, a través de esta unidad cultural terapéutica, formáis parte, habéis seleccionado para formar parte de la incubadora de emprendimiento social 2025 de la Noria. ¿Qué podéis aportar a ese emprendimiento? Yo creo que de lo que se trata o lo que intentamos es aportar, en primer lugar, el hecho de agruparse, ¿sí? Me parece que por eso hablaba de por ahí un engaño a esta promoción del individualismo y que cada uno se salva solo y que podemos ser nuestros propios jefes, y tanto manuales de autoayuda. Me parece que reivindicar un poco el trabajo colectivo es necesario y es importante. Y me parece que más que nada a través de la cultura, el empleo, la ocupación, las actividades artísticas que muchas veces no tienen tanto lugar y creo que tienen muchísimo margen, no solamente para trabajar identificaciones, sino para trabajar un sentido, un propósito vital. Hay una cosa, de lo que tú comentas me parece genial, pero hay una cosa que vosotros decís, ¿no? Que vosotros queréis, no podéis olvidaros de la observación sobre la realidad de lo que sucede en la calle. Según nosotros, después de 7 años de este programa, la calle está un poco, en el tema de la salud mental... No escucho. A ver, ¿no me escuchas? A ver, si es que tenemos algún problema, mis compañeras lo solucionan rápidamente y conseguimos... ¿Nos escuchas? A ver. Hola. A ver, sí, yo te escucho perfectamente. Tú eres el que no nos escucha a nosotros. A ver... Ahí regresó el sonido. Me escucha, vale. Yo te decía que una de las premisas que tenéis vosotros, decís que la atenta observación sobre la realidad de lo que sucede en la calle. En la calle, y con la experiencia que este programa tiene, que ha sido premiado varias veces y que se emite en muchos rincones de España, la gente de la calle está demandando una salud mental más digna y sin estigma. Está demandando más atención, más personas preparadas, cualificadas para ello. ¿Cómo ves tú? ¿Lo que la calle demanda qué es? ¿Lo que nosotros observamos o vosotros como psiquiatras observáis otra demanda diferente? Yo creo que, la gente demanda muchas veces ser contenida y, como tú bien dijiste, un nivel de atención de calidad y acorde.
nuestra idea no es reemplazar el sistema de atención hospitalario, para nada, no es un lugar de consulta, sino que es complementarlo, porque vemos que muchas veces hay ciertas actividades o ciertas cuestiones que tienen mucho impacto en la salud mental de las personas, por tiempo, por recursos, no se abordan o no se pueden abordar. Entonces, promover, digamos, desde un lugar, desde nuestra idea, articulando un poco los recursos que ya existen, pero intentar formar una red a través de eso y proponer algunos nuestros con ese fin, más que nada, ¿sí? Nicolás, y yo te Sí, preguntaba, porque bueno, Paco, nos has cortado un poco la primera parte de la pregunta, pero bueno, ya está. sí. Eh, mm, ¿Y Changui qué es lo que aporta? Porque que en esa asociación, en ese agruparse del que tú Sí, hablas, y agruparse y complementar a la atención sí, sanitaria, porque no, en todo sí. caso no es nunca sustituir, ¿qué Ujú, aspectos vosotros? Yo leo en vuestra página web nuestra sí, metodología y el usuario dice que tiene un equipo de primer contacto, recursos como el café terapéutico, la radio en ujú, streaming. ¿En qué consisten esos recursos? ¿Y a quién, hilando un poco con la primera pregunta que yo te decía y que tú decías, que se sí, patologiza absolutamente sí, todo, a quién va dirigido vuestra sí. asociación? Es decir, ¿qué Es recursos un contáis? ¿Por qué la cultura crees tú, como psiquiatra? sí. Vamos a aterrizar. ¿Por qué la cultura crees tú, a través de taller de oficios, de arte, de radio, ¿no? Puede, digamos, ayudar, ¿no? A salir adelante en la salud mental. Vale, intento responderte, creo, primero un poco la primera pregunta que me Que se hiciste, nos quedó ¿sí? ahí un poco colgada, sí. Vale, vale. Y me parece que tiene que ver un poco con lo que es nuestro pilar fundamental, que es que sea un sitio el cual es dedicado o es enfocado a personas con diagnósticos, pero personas también sin diagnósticos de enfermedad mental. Y me parece que lo mejor que puede surgir o puede resultar en este sitio es que puedan recibir talleres o actividades con especialistas en cada materia, ¿sí? Que brindan Ujú, esos talleres, ujú. eh, que lo pueda recibir tanto una persona con padecimientos como otra que no, y que no se distinga la diferencia, y que no sea una cuestión central esa diferencia. Eh, yo tuve una experiencia ya pasada de radio, y por eso me interesa mucho tomar el recurso, en la cual muchas veces invitaba a compañeros, colegas, artistas, al programa que tenía, que se daba en una unidad de agudos de salud mental. Y lo más interesante que sucedía era que muchas veces cuando se iban, no se daban bien cuenta quién tenía y quién no tenía un padecimiento mental en ese momento. Y eso me parecía muy rico, en ese aspecto, porque me parece que contribuye bastante a borrar un poco el estigma que existe, y claro que existe. Entonces me parece una contribución real a eso. Eso un poco respondiendo a la primera pregunta. Después, en cuanto a lo que menciona de la cultura es un conjunto de conocimientos y que permite en general armar un juicio crítico. Y me parece que muchas veces mostrando distintas canales de expresión artística, por ejemplo, o ocupaciones, ¿sí? Nos permite armar un poco y desarrollar y contribuir a desarrollar un sentido y un propósito vital, lo cual es una gran prevención para problemas que impactan en nuestra salud mental. Es importante aclarar lo que los problemas de salud mental no solamente son los que se tratan en un hospital, y están completamente interpelados y afectados por problemas económicos, problemas sociales, problemas de vinculación, problemas en nuestras relaciones. Entender la salud mental como una entidad aparte me parece un error bastante grave. O sea, a ver si yo te he entendido bien. Es como Sí, intentar, bueno, despatologizar, ¿no? Y darse cuenta que la salud mental forma parte de nuestra salud en general. Y que igual que tenemos un problema físico, tenemos un problema mental,
todos en general, es decir, los que están diagnosticados, como tú decías, y los que están sin diagnosticar. Y que de alguna manera todo eso nos favorece en ese encuentro entre todos a través de la radio, del taller de pintura o a través de las artes, ¿no? A, digamos, potenciar eso que tenemos dentro todos y que favorece, bueno, que expresemos nuestras inseguridades, nuestros miedos, ¿no? ¿Va por ahí un poco? O dime Sí, me parece que estás en lo correcto. Más que nada, por ahí lo que nos gustaría es aclarar que la locura no es un lugar al cual se cae, sino más bien entendiéndolo como un espectro, ¿sí? En el cual muchas veces oscilamos y al entrar en desequilibrios podemos presentar padecimientos, podemos presentar problemas y que todos podemos estar sometidos a una situación así. No es una entidad en la cual algunos caen y otros nunca caerán. No sé si me explico. Sí, absolutamente. Entonces eso me parece que sí nos acerca mucho al padecimiento del que está al lado nuestro, ¿no? ¿Y cómo a través, por ejemplo, del café terapeuta? ¿Qué es eso? Explícanos un poco qué es eso del café terapeuta. Nuestra idea es que sea, en primer lugar, más que nada, un lugar de encuentro, ¿sí? Porque esta es una asociación. Entonces, más que nada, un lugar de encuentro en el cual tenemos una biblioteca, tenemos actividades culturales, tenemos productos que se van a hacer en los talleres ocupacionales. Entonces, más que nada, en primer lugar, un sitio de encuentro, en el cual el plan, la idea, es poder emplear por ahí a personas que se les dificulta mucho el acceso o el encajar en un marco colectivo, poder presentarle por ahí un acceso laboral en ese sitio. Y luego, sí, que Pilar, sigue, Pilar. No, que yo te quería preguntar, porque, por ejemplo, en la página web aparece café terapéutico, radio streaming, en qué consiste, la bolsa de trabajo, taller de oficios, espacio de artes. Dinos un poco en qué consiste cada uno de esos aspectos que vosotros planteáis como un poco terapia, ¿no? Para ayudar a ese encuentro entre los que sí y los que no. A los que sí están diagnosticados y los que no. Sí, es importante hacer esta distinción, digamos, entendiendo en este caso particular la terapia como algo que beneficia la salud, ¿sí? Y entendiendo aquí la cultura o el trabajo colectivo como algo que tiene impacto en la salud. Pero, por ejemplo, lo que mencionábamos antes, concrétame alguna terapia. Por ejemplo, el taller de oficios, sí. Por eso, es importante eso porque me parece también que tiene que ver un poco con cómo impactan estas actividades. El hecho de, por ejemplo, un taller ocupacional, ¿sí? En el cual podamos confeccionar cierto producto, ¿sí? O realizar cierta actividad con personas que a lo mejor les resulta un poco difícil, lo que mencionaba antes, encajar en un grupo. Me parece que eso por sí mismo da un beneficio, ¿sí? Que impacta en la salud mental. Y lo de la radio, por ejemplo, a mí me parece una herramienta muy buena en la cual lo mismo, aquí es un lugar al que pueden acceder personas que tienen un diagnóstico y personas que no tienen un diagnóstico. Y eso me parece que está muy bueno, que en la misma radio no haya una etiqueta por ahí que presenta de antemano de qué se va a tratar el programa y quién lo va a realizar. Entonces me parece realmente una oportunidad de integración real, digamos. ¿Y tenéis experiencia en el tiempo? ¿Habéis empezado con este changüí? ¿Ya lleváis tiempo o tenéis alguna experiencia positiva que dice, pues mira, esto funciona? Mira, el changüí abrirá el mes que viene, ¿sí? Por lo cual es un sitio nuevo. Entonces, muchas de estas actividades son la idea y nuestro plan, nuestro mapa de trabajo. En cuanto a la radio, yo tengo experiencia, hice 3 años radio, en donde yo hice gran parte de mi especialidad, digamos, en Argentina,
y esto fue en una unidad de agudo, lo que te mencionaba, en el cual armé una radio y nos permitimos hacer algunos, por ahí, trabajos de investigación, escalas, al principio y al final del trabajo en la radio, y cómo impactaba y cómo beneficiaba a los usuarios que estaban ingresados ahí. Y yo, ya que estás hablando de las unidades de agudo, y puesto que tú Sí. estás ahí, pues en un hospital que estás, ¿crees que faltan recursos en las unidades de agudos y que falta personal especializado en las unidades de agudos? Porque en el devenir de este programa muchas veces hemos hablado con familias, con madres, que incluso pues después de pasar por unidades de agudos se han suicidado familiares. Ujú. ¿Hay seguimiento? ¿Podemos confiar que las unidades de agudos funcionan tal como tú lo entiendes o falta algo? Mira, yo creo que desde luego que falta algo y siempre falta algo. Lo que estoy convencido es que los profesionales que en general se desempeñan lo hacen con mucha dedicación y mucho sacrificio. El hecho de que falten recursos me parece que debería traspolarse a un aspecto más general. Faltan recursos en la salud mental, claro. Faltan recursos en salud, sin duda. Faltan recursos por ahí en otras tareas que impactan en la salud mental de las personas también. Entonces me parece que por ahí circunscribirlo solamente a un aspecto me parece que sería un error, ¿sí? Porque eso también de los dos lados, la contracara que tiene es que pensando que solamente agregando más profesionales especialistas en salud mental vamos a resolverlo. Y me parece que estamos dejando de lado el aspecto más importante en salud, que es la prevención. Sí, pero claro, prevenir una enfermedad de salud mental no es fácil. Primero porque cuando alguien empieza a padecerle, y si tenemos en cuenta que, bueno, en España el estrés tiene un porcentaje muy alto, muy alto, muy alto, evidentemente no es fácil. Porque si tú vas al médico, el médico de cabecera, si ve algo complicado y te lo manda a un psiquiatra o a un psicólogo especializado, tarda muchísimo tiempo en diagnosticarlo, mientras todo ese camino que hace esa persona que tiene ese padecimiento. Como mucho tiempo en diagnosticarlo. Sí, por ejemplo, el médico de cabecera tiene dudas y para resolverlas, pues pide o le manda a una unidad donde sea atendido por psicólogo o psiquiatra y a lo mejor tarda 6 meses, 7 meses en ir a esa consulta. Sí, Nicolás, Sí, yo lo que sí, creo que dice entiendo. Paco es tú hablas de prevención, que yo creo que Sí, es básico en toda la medicina, ¿no? Pero en sí, salud mental, ¿a qué va unida la prevención? ¿A educación? ¿A formación? ¿A sí, qué unes tú la prevención? sí, me parece que, ¿Qué entiendes tú por prevención? Porque claro, mira, prevenir, por ejemplo, se hacen campañas para prevenir el cáncer de colon, para prevenir el tabaco, el pulmón, etcétera. Sin embargo, campañas contra la salud, en favor de la prevención, en favor de la salud mental, ¿en qué consistiría esa prevención? Si no es en la mira, educación de los niños y de los adolescentes. sí, a ver, desde luego que es una pregunta sumamente compleja, vuelvo a lo mismo, intento no entrar por ahí en reduccionismo, que son lógicos, ¿no? Ujú. Pero uno de los aspectos de la prevención me parece que es el buen acceso a la información. Y estamos sometidos muchas veces a muchísima información, a una sobreinformación de muchísimos aspectos que ni siquiera se comprueban, se estudian por ahí qué tipo de evidencia tienen. Entonces, en primer lugar, me parece un aspecto relacionado a la buena prevención, es un buen acceso a la información con evidencia científica. ¿Vale? Eso me parece un aspecto importante a intentar tratar, ¿sí? En Pero, segundo lugar, sí, entender que la salud mental se compone de eh, que se respeten los derechos laborales, que tengamos unas buenas condiciones de trabajo, que tengamos buenos espacios en los cuales se fomente la actividad física y el deporte, eh, que tengamos buenos espacios para poder sociabilizar, que se fomente la sociabilización. Entonces, son todos aspectos los cuales sin duda que tienen un gran impacto en la salud mental y muchas veces se menosprecian. Y esa es nuestra idea.
Y eso es lo que queréis fomentar desde vuestra asociación, ¿no? Desde Changui. Exacto. Un Y por espacio eso que ahí pueda... entraría no solamente las personas que están diagnosticadas, como tú dices, sino Sí, los, bueno, pues yo, por ejemplo, que un día decido, bueno, pues tengo un problema o sin problema, puedo acudir por allí. ¿Qué personas? ¿Cómo captáis? ¿A quién va dirigido en general? ¿Al mundo, a la gente, a todo el mundo en general? no, ¿Changui? mira, en primer lugar, por una cuestión de ubicación, va a ir Sí, dirigido a las personas de la Serranía de Ronda, en primer lugar. eso sí, pero me Eh, refiero a qué tipo de personas. Es decir, sí, vosotros cómo lo no, lanzáis, cómo lo habéis, digamos, publicitado para que la gente acuda. Porque, por ejemplo, aquí mira, te lo pregunto porque aquí en Málaga hay muchas asociaciones que muchos centros de salud conocen y te dicen, bueno, como yo no soy capaz de llegar hasta aquí y no hay psicólogos que puedan hacer una terapia ni demás, pues te remito a una asociación tal. Es decir, a través de los centros de salud se remite sí, a esa asociación. En vuestro caso, ¿cómo sería la captación digamos, de socios o de sí. personas o a través de qué? Mira, en primer lugar, socio se puede hacer cualquiera, ¿sí? Y eso es importante. Puede venir cualquiera a hacerse socio y puede venir cualquiera a apuntarse a talleres de arte, por ejemplo. Pero lo que te Eh, pregunto, Nicolás, sí, perdona que te interrumpa, ¿es para no, está bien. personas que están diagnosticadas, como tú has dicho, con una enfermedad de salud mental? O, por ejemplo, Sí, yo, que vivo en la serranía de Ronda, y digo, bueno, pues me acerco y compruebo ese taller, cómo funciona. eh, no sé, quiero decir, sí. porque ¿Cómo socio era tu dices nombre? tú, puede ser Pilar, puede ser Pilar. todo el mundo, pero alguna carencia tendré que tener o alguna necesidad o porque, ¿no? Explícame un Mira, poco. Pilar, Sí, no, no necesariamente. La idea es un poco que realmente se puedan acercar las personas en general. que no tienen un padecimiento en este Ujú, momento y las personas que lo tienen. vale, Nosotros, obviamente, por una cuestión de recursos, de espacio, sí, ¿sí? Evidentemente no vamos a poder dar lugar a todos, pero como sucede en cualquier asociación, en cualquier sitio, tú propones un taller de arte y lo pones con un cupo máximo de personas, ujú, ¿sí? Entonces me parece que aquí la tarea se compone un poco de lo mismo. Nada más que, por ejemplo, mis compañeros sí, en salud mental sí. pueden enviar personas o sugerir que algunas personas Pase por por ese ahí centro, ¿no? asistan. Ujú, Eh, Asociaciones de tutelados, por ejemplo, otras asociaciones, ¿sí? ujú. Que lo entiendan, que a lo mejor realmente pueden obtener un beneficio en este proyecto. Pero la idea es que no tengamos que circunscribirnos solamente a personas que tengan un padecimiento mental, porque para nada es nuestra idea, sino realmente creo que caería más en la figura como si fuese un centro de día, ¿no? Y creo que estamos muy alejados de esa posición, para nada. Em, o sea, es un centro, digamos, de encuentro, es un lugar de encuentro que a través de la cultura y a través de Sí, del arte o de la literatura, o sí, no lo sé, del arte en general, intente sí, conseguir esos lugares de prevención que tú decías, de deporte, de socialización, de actividad sí. física, todo eso. Exacto. La idea es que puedan asistir personas que tienen un diagnóstico y que no lo tienen, y las personas que por ahí tienen un diagnóstico y en cierta manera algunas de ellas se les dificulta realizar tareas en un marco colectivo, por ahí, Ujú, ujú. tener personas que puedan también acompañar ahí, ¿sí? Acompañar y facilitar que se pueda desarrollar y llevar a cabo un taller, intentar facilitarlo. Esa es la idea. Y yo, sí, si me lo permites, Sí, ya que estamos hablando, me gustaría conocer tu opinión sobre una de las enfermedades que más de moda está en la salud mental, como es la patología dual. La patología sí, dual es una enfermedad que sufren muchas familias cada día más y más, que saben
ustedes, que lo hemos comentado muchas veces, hemos entrevistado a familiares, a gente que se ha suicidado, familiares en las cárceles, y que irreversiblemente esa patología dual hace que el enfermo termine en una cárcel en vez de un centro donde sea atendido por profesionales cualificados, porque desgraciadamente no lo hay. ¿Es la patología dual quizá una de las enfermedades más duras en este caso para los psiquiatras? A ver, sin duda es una dificultad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la coexistencia, por ahí, para los que no lo saben y que estén escuchando, de una adicción en general, ¿sí? En su mayoría son trastornos por consumo de sustancias, y un trastorno mental, digamos, ¿sí? Es la coexistencia de ambas. Por lo cual, desde luego que supone un aspecto más complejo. La creciente aumento digamos, el creciente aumento de adicciones me parece que no responde a un factor unicausal tampoco. Y eso creo que es importante detallarlo. Y en cuanto a lo que mencionabas tú, de que muchas veces hay personas que terminan en la cárcel por ahí y no atendiéndose, yo creo que eso parcialmente es correcto, de que me parece que muchas veces hay personas que deberían, o por lo menos nosotros como trabajadores deberíamos asegurar los medios a todos, que todos puedan tener los medios disponibles. Ahora, de la misma manera, ojo y no confundir una dependencia, una adicción con conductas violentas, lo cual no necesariamente tiene que estar asociado. O conductas que infrinjan la ley, no necesariamente tiene que estar asociado. Por ejemplo, en los estudios últimos que hay unos estudios de AXA seguro, en el que dice que el español tiene el nivel más alto de los últimos 3 años en cuanto al estrés, nada más y nada menos que el 62% de los españoles se siente bastante estresado. ¿Eso puede ayudar a la salud mental o la está perjudicando tanto estrés? ¿Cómo podemos combatirlo? Porque tú has dado unas soluciones muy bonitas, ¿no? A través de podcast, a través de programas de radio, a través de cultura, pero no es fácil eso. Por supuesto, nosotros tampoco pretendemos resolver problemas que realmente son muy estructurales y troncales. A lo que mencionabas tú anteriormente, si el estrés es bueno o es malo, me parece que aquí se puede utilizar un buen refrán de la medicina que dice que lo que diferencia un medicamento de un veneno es la dosis. Y en este caso, traspolarlo y decir que por ahí lo que puede tornar realmente en beneficioso el estrés es una pequeña cantidad, ¿sí? Porque, por supuesto que la vida nos supone ciertas situaciones estresantes. Si nosotros la tenemos en pequeñas cantidades, ¿sí? O la tenemos con una buena contención social, una buena contención familiar, está buenísimo. Ahora, cuando eso no se sucede, cuando realmente las condiciones económicas son difíciles, las condiciones laborales son muy difíciles, hay muy poca contención social, claro que empieza a tornarse muy perjudicial. Nicolás, yo quería preguntarte, tú has hablado de que estuviste trabajando, hiciste una radio, ¿no? Y en Sí. una unidad de agudos, y que funcionó Sí. bien, Sí. ¿De ahí partió lo de Changui cómo ha surgido? ¿A través de que Sí. tú contigo, o sea, algún compañero tuyo, alguien te hizo pensar, mira, pues podíamos... dinos un poco cómo surge a nivel, digamos, de pensamiento, cómo sale la idea, cómo surge la idea. Mira, puede ser por ahí, ahora que lo mencionas, un germen, ese proyecto, que fue un poco la idea de proponer una alternativa ante situaciones que yo veía en ese momento que eran muy difíciles que se modificasen y no me gustaban. Y aquí me parece que por ahí sucede un poco lo mismo. Entiendo las dificultades que supone el sistema público de salud, y me parece por ahí que hay ciertas cuestiones que podrían trabajarse de una manera diferente. Entonces me parece que surge más que nada a través de eso, de mi ejercicio diario, de mi trabajo diario, y a partir de eso el hecho de
no solamente por ahí pensar una alternativa, sino intentar proponerla y llevarla a cabo. Y una pregunta que yo, es verdad que en otro, no sé si recordarás, Paco, que alguna vez en Málaga, en el museo, ¿cómo se llama? En el Carmen Thyssen. no, Sí, no, da igual, bueno, el museo es lo de menos. El Pompidou. El Pompidou, hubo Ajá. unas jornadas, digamos, de terapia Sí. enfocadas a la salud mental. Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo la pintura, o cómo pintar, o cómo puede, digamos, pues servir de terapia a un enfermo de salud mental? Ujú. Y claro, yo te decía justo que realmente dicen, mira, yo asistí a esas jornadas, pensé que habían sido en ese museo, por eso te decía. Sí. Mira, yo creo que lo que puede generar, me parece, es, aunque es una pregunta también muy difícil, pero creo que es un medio, ¿sí? Un medio Ujú. alternativo en el cual se puede suceder de que muchas personas tengan dificultades para encajar en lo grupal y esto proponer una alternativa. Ujú. Hay un aspecto que me parece que hay que distinguir y es que siempre hubo una asociación entre arte y locura. Y ¿Sí? locura, eso es Y cierto. eso me parece que es Eso peligroso. es artísticamente comprobable. Pero sí, Sí, pero me sí, pero parece que es peligroso no en es el del sentido de todo que, exacto. Sí, sí, por perdona. ejemplo, si analizamos un poco grandes ejemplos y grandes referentes, que es lo que habitualmente se hace cuando se establece esa correlación, Ujú. en realidad, en los momentos de principal padecimiento mental, no fueron su momento de mayor creación. Entonces, eso distorsiona un poco la relación. Eh, y entonces me parece sí que tiene que ver que un buen acceso a la salud mental con todos estos factores que mencionábamos es un factor protector para padecerlo, para tener un gran padecimiento, ¿sí? Y aislarse, lo que sucede muchas veces en este campo en esta rama, y lo cual termina generando muchas veces problemas muy grandes. Entonces, me parece que sí es importante no establecer una relación entre locura y creación, porque si no podemos confundirnos con que los padecimientos mentales generan artistas, y creo que más bien por el contrario, No, yo no sino que me son personas que tienen cierta sensibilidad o cierta predisposición o cierto sufrimiento, sí, en algunos momentos, pero que en sus principales momentos de padecimiento no es donde mayor creación tienen. Ojo, atención. Onda local de Andalucía. No, que yo me estaba refiriendo, Nicolás, no tanto a eso, que es decir, que es verdad que siempre se ha unido la locura con los grandes creadores, ¿no?, artísticos de la Sí. historia de la pintura, pero no me refería a eso, yo me refería tanto cómo puede una persona diagnosticada, vamos a ponerlo en ese término, ¿no?, a Sí. través de la pintura Ujú. encontrar ese momento de terapia. Por ejemplo, en Sí. una unidad de agudos que se supone que están los que están peor, entre comillas, Sí. ¿cómo se puede? ¿La medicación no cuenta? ¿O sí No, cuenta? cuidado. No, por O favor, no me gustaría. no quiero mezclar churras con merinas. Primera Claro. pregunta. Lo que quiero decir es, por ejemplo, tú has dicho que el tema de radio en agudos te funcionó bien, Sí, ¿no? sí. ¿Y cómo se puede eso a través de la pintura? Pues Ujú. es como expresar un sentimiento Sí. en un encuentro, como un lugar de encuentro, ¿no? Me parece que más que nada, importante, vuelvo a resaltar, esto no reemplaza una atención médica o una atención en salud mental. Por favor, sí que No, quede claro eso esto. está claro. Eh, Me parece que, por ejemplo, en el caso puntual que tú mencionas, ¿sí? En cuanto a, ¿no?, las artes plásticas, ¿sí?, como una rama de la expresión artística, me parece que tiene que ver un poco con eso, de que es un canal para expresar ante cierta dificultad por otros medios, por otras vías, Ujú, ciertas emociones y cierto sufrimiento, ujú. intentar sublimarlo, intentar elaborarlo de otra manera, y más que nada también lo que mencionábamos al principio de todo, que es este anclaje colectivo, este anclaje grupal, digamos. O sea, dentro de un sitio en el cual, en primer lugar, se puedan potenciar
aptitudes de esa persona, mostrarle ciertos conocimientos y también Y esto que no es se aísle, ¿no, Nicolás? Que no sufra totalmente lo más importante, un exactamente, aislamiento, sí, un aislamiento. exactamente. Ujú. ¿Y cuántos profesionales de la medicina o de la salud mental estáis al frente de esto? Aparte de, pues me imagino, especialistas en pintura, hablas también de dieta, de actividad física. Me imagino Ujú. que, ¿no? ¿Cuántas personas estáis intentando que esto salga adelante? Sí, mira, somos varios colegas. Lo que estamos armando ahora es un poco cómo va a ser nuestra planificación a partir de la apertura. La idea es empezar a abrirlo en junio y abrirlo progresivamente. Y la Ujú, idea es que los talleres empiecen a darse en septiembre. ujú, Eh, y más allá por ahí de la formación de mía y de algunos compañeros en aspectos de la salud mental, eh, teniendo por ahí un rol de acompañamiento, en este caso, a los especialistas en cada materia en cuanto a ujú, los talleres, que es ujú, importante, me parece que un ujú, taller de por ahí de escritura creativa lo dé ujú, un especialista en el tema, ¿sí? ujú, claro. Y no lo dé un terapeuta especialista en salud mental. Y en la Serranía de Ronda, aparte de ser el lugar donde trabajáis, ¿lo habéis Sí. pensado? Porque ahí notáis también que hay mucha demanda de, ¿no? de este tipo de encuentro, de este lugar de encuentro. ¿Escasean estos lugares de encuentro? Sí, yo creo que estos lugares de encuentro escasean en general. Ujú, Y nosotros lo proponemos en este sitio por ahí porque es el que más conocemos de primera mano. Yo trabajo en el hospital hace 3 años ujú, y el hospital toma la atención de toda la serranía de Ronda. ujú. Entonces, también por ahí es un Sería, público, es un espectro claro. o una problemática que por ahí también la conocemos de primera mano. Eh, Nicolás, a mí me ha quedado, bueno, una pregunta, una pregunta o una inquietud. Me ha gustado Sí. mucho lo que has dicho al principio, de que a veces patologizamos ciertas situaciones de la vida normal. Ujú. ¿De quién tiene la culpa eso? ¿El enfermo o el individuo o el médico que enseguida patologiza? A ver si lo he dicho bien, que enseguida vas y te dan una pastilla, que yo no digo que no te haga falta en algún caso. ¿De Ujú. quién depende esa patologización? A mí Mira, me preocupa muchísimo, porque yo sí, también he sido profesora en muchos años y el tema de sí, la educación es muy importante también a la hora de, ¿no? No sé, de, a ver, perdón, que ha salido el teléfono por ahí. ¿Qué sí. opinas tú de esto? ¿Quién Mira, colabora en eso? ¿Nosotros mismos, la sociedad, el médico de familia? No sé. sí, mira, por supuesto yo entiendo el problema como algo multicausal, desde Sí. luego que creo que no tiene una sola entidad. Eh, Mismo desde nuestros compañeros muchas veces que trabajan en la salud pública y disponen de muy poco tiempo para abordar a una cartera de usuarios muy grande y en ese muy poco tiempo tienen que o se proponen como objetivo intentar resolver la demanda que los trajo a consulta Ujú, y muchas veces desde luego que no lo van a poder lograr. Entonces intentan resolverlo de la manera que conocen y muchas veces eso hace que España sea el país por densidad de población que más prescribe hipnóticos y sedativos en el ansiolíticos. mundo, Ujú, eh, sumado a cómo se trabaja la información muchas veces en salud mental, ujú, en la cual pareciera que se promueve la idea de que si tú quieres, tú puedes, ¿no? ujú, Y me parece un mensaje muchas veces muy peligroso, porque claro que depende o tiene un componente de esfuerzo o de voluntad, todas las tareas que emprendemos, pero muchísimos otros factores no dependen de eso. Y eso contribuye a que muchas personas estén con mucho sufrimiento y encima
piensen que no le están poniendo suficiente esfuerzo o no le están poniendo suficiente voluntad. Absolutamente lo cual de acuerdo. empeora muchísimo la situación. Absolutamente de acuerdo. O lo mismo que hablábamos al principio, que por ahí Ujú. ciertas situaciones de sufrimiento, de malestar, ante alguna pérdida, ante algún cambio, pareciera de que inmediatamente hay que salir de ahí y hay que volver a experimentar placer, porque si no estamos perdiendo el tiempo. Y me parece que eso va muy en contra de poder elaborar la situación. Yo creo, Nicolás, que, bueno, a mí, Paco, me parece que, bueno, pues es uno de los que estás dando mucho en la Diana, desde mi perspectiva, desde fuera, y que ese lugar de encuentro que se llama Changui puede ser un sitio para, digamos, para todos, ¿no? Para los que lo necesitan más y para los que lo necesitan menos, ¿no? Ojalá, Pilar y Paco, los esperamos, los esperaremos. La verdad que darte las gracias a ti. Y nos hubiera gustado que Manuel Domingo de la Noy también hubiera estado con nosotros, pero evidentemente os tenéis que turnar los dos porque los dos sois psiquiatras y son los cabezas visibles de esta unidad cultural terapéutica. Gracias por haber compartido este rato de radio con nosotros. Solamente quería preguntarte, Nicolás, Sí. porque me ha gustado mucho el hablar contigo esta tarde. ¿Tú crees que se necesita sentarse y replantear la salud mental? ¿O no? Pregunto. Yo creo que es dinámica y yo creo que... ¿Por qué te ríes? Dime por qué te has reído. ¿Y por qué es una pregunta existencial? Tú también me haces preguntas que son muy complejas de responder. Claro, en es un que programa claro, ¿sabes lo que pasa? Que cuando la salud mental es como, bueno, pues la gente va al médico y sale y ya está, y le dan la pastilla y ya está. Y yo creo que, Ujú. no, lo que estás planteando tú va más allá. Yo creo que es verdad, es propio para el contenido de otro programa, ¿no? Yo creo que Ujú. sí. Pues mucha suerte con Changui. Mu- Muchísimas gracias y un saludo a todos ahí. Y igualmente para vosotros, desearos lo mejor ahí desde el Valle del Genal y en Ronda. Gracias. Vale, muchísimas gracias y gracias por invitarme. Muchas Chau, chau. gracias. Seguimos y no queremos terminar el programa sin decir, bueno, hoy hemos recibido un soplo de aire nuevo, una percepción nueva, pero siguen habiendo muchos problemas y sigue Salud Mental Andalucía vendiendo humo. Una importante asociación como es Granada VIP cerró porque nadie había para hacerse cargo de esta asociación que estaba funcionando muy bien en el trastorno bipolar. Esto sí es patético, esto sí es duro de asimilar, pero en fin, uno nace con unas ideas y nace gente nueva como estos dos psiquiatras a proponer cosas nuevas. Y lo que sí deseamos lo mejor para este próximo domingo a nuestra querida amiga Cristina González Acien, la responsable del timón en ese torneo de golf que se va a celebrar y que el sábado nosotros hemos compartido con muchos sitios el torneo de golf, el cartel. Ahora no solamente nos queda pedirles que a todos los que van a ir, que me consta que son muchos, se cubra el objetivo y una vez más la salud mental sea realmente visible, que es lo que queremos desde aquí, Pilar. Pues nada, que gracias por escucharnos una tarde más y gracias a Changui por digamos, dar otra pincelada más, ¿no?, en el mundo de la salud mental. Sí, la verdad que... Pero no podemos olvidar, pese a todo lo que nos han dicho, los psiquiatras son los expertos, evidentemente, pero no podemos olvidar lo que en el programa anterior nos contaban sobre las unidades de agudos, personas que estuvieron aquí con nosotros, que la verdad es... dos polos opuestos, ¿no? Digamos. No, yo no sé si son opuestos, Paco, son... bueno, caer en unas manos o caer en otras, ¿no? Como todo en la vida, eso depende de quién te toque, como todo en la vida. Bueno, Pues recordarles simplemente, nos vamos a ir con el cartel, recordarles, domingo 25, tienen una cita en Roqueta de Mar, en Almería. Allí nosotros quizás no podremos estar porque evidentemente son muchas cosas, pero sí desearos lo mejor, Cristina, a ti y al gran equipo que tienes a tu alrededor, que en este 30 aniversario que está celebrando por todo lo alto, me llamó muchísimo la atención el otro día, se lo voy a pasar a mi compañera Pilar, el reportaje que en Almería, Canal 7 os hizo dentro de la cárcel de Almería. Todo un ejemplo. Nos vamos, Pilar, la semana que viene más. hasta pronto.